proceso, porque ya cuando le entregas tu vida a Cristo, Dios tiene que empezar a trabajar contigo, que es lo que Dios tiene que hacer. Así como agarró el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud de 400 años de Egipto, Él tuvo que encaminarlo, y con lo primero que se encontraron ellos es en medio de un desierto. Digan conmigo, desierto. Pero era necesario para ellos ir a la tierra prometida, o la tierra que Dios tenía para ellos, que hoy en día es esa misma tierra donde se encuentra el pueblo de Israel, que hoy en día vemos lo que está sucediendo. Por favor, oren por Israel. Pero no solamente oremos por Israel, oren por Palestina también, porque son almas también que Dios quiere alcanzar. Yo escuché el testimonio de un hijo de uno de los generales o uno de los militantes de alto rango, un hijo de él que se convirtió en la prisión, le entregó su vida a Cristo y hoy en día es un creyente, es un siervo de Dios. Palestino. Así que por favor, ore por Palestina. No se encierre solamente en orar de acuerdo a la promesa que Dios nos manda, orar por Israel también, ore por los palestinos, porque creemos que todos ellos, el plan de Dios es que sean salvos, que durante esta crisis ellos vean que la única opción que tienen, lo único que le queda, que es cuando mayormente buscamos de Dios, es cuando la única opción hay, es la salvación del Señor. Es ahí donde viene la revelación. Es ahí donde viene entonces esta convicción a tu corazón, donde tú dices, ya yo no puedo con mi vida. Necesito conectarme con el que me dio la vida. Y eso es lo que Dios quiere. Que te conectes con el que te dio la vida. Y lo extraordinario, the most powerful thing about this, es que Dios te encamina en este peregrinaje aquí en la tierra, en la vida que Él te dio, o en el plan que Él tiene contigo. La Biblia dice que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Y tal vez usted dice, pero tal vez usted diría, yo me convertí, pero he visto que desde que me convertí, he visto que como que Satanás ataca, o como que las cosas me están yendo peor. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios dice que su voluntad en tu vida es agradable, Él se encargará de encaminarte en el proceso necesario, porque eso es lo que es el proceso de Dios. En el momento que le entregas tu vida a Él, el proceso de Dios para reformarte y empezar a cambiarte. En mi caso, yo tenía 26 años cuando le entregué mi vida al Señor. Y ya yo tenía 26 años con una manera de pensar o una manera de ser que no era buena. 26 años de mi vida, antes de venir a los pies de Cristo, ya yo tenía una formación. Tenía una formación y tenía una personalidad y un carácter que no era el original plan de Dios o el diseño original de Dios conmigo. Atención. Cuando vengo a los pies de Cristo, cuando usted viene a los pies de Cristo, es aquí donde Dios te pasa por el proceso para empezar a reformarte a ti, reformar tu manera de pensar, reformar tu manera de ser, de que ya la personalidad que tenía antes de Cristo, que no camines más en esa personalidad. ¿Están de acuerdo conmigo? No solamente eso, pero Dios entonces también quiere trabajar contigo en tu carácter. Y el carácter, mucha gente lo malinterpreta y piensa que el carácter es una persona, por ejemplo, que le dicen un carácter fuerte, piensa que mayormente es una persona geniosa. Pero usted puede ser la persona más dócil, más tranquila y todavía tener falla en el carácter. ¿Cómo se nota la falla en el carácter? Las decisiones que tú tomas y tu diario vivir muestran la condición de tu persona. Muestra qué carácter es el que tiene, qué formación es la que tiene, qué tú crees en la mente. Eso es parte de quién tú eres, y quién tú eres se refleja en tu carácter. Todo esto se refleja en tu carácter. Entonces, en el momento que vienes a los pies de Cristo, Dios entonces de aquí en adelante entras en el plan. Digan conmigo, yo entro en el plan. Diga, yo entro en el proceso de ser reformado. Dios tiene que cambiarte, no puedes seguir igual. Le entregas tu vida a Cristo, pero no puedes continuar pensando y haciendo lo mismo que hacías antes. Porque entonces no estás dando testimonio, no puedes dar testimonio del poder sobrenatural de Dios, que es lo único que cambia. Lo único que cambia tu vida, lo único que tiene el poder para cambiar todo y toda área en tu vida es el Dios Todopoderoso, porque lo hace a través del poder sobrenatural de Dios en tu vida. Si no comparto mi testimonio, la gente no tendría ni idea. Pero lo he compartido en toda esta semana. Y lo he compartido para darle la honra y gloria a Dios Todopoderoso, que me sacó de hace 21 años atrás. 21 años atrás del narcotráfico, para hoy en día, después de 21 años, yo continuar siendo un pastor hoy en día, para la gloria de Dios. Entonces yo tengo un PhD.
Yo tengo un PhD de cómo tú puedes cambiar, de cómo realmente tú puedes tener una relación con Dios y dejar que Dios obre tu vida. Pero dile que está a tu lado, tú tienes que dejar lo que obre. Tienes que entrar dentro del proceso. Porque si no, entonces vas a continuar siendo la misma persona y así no funciona, porque siempre va a haber una lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad personal tuya que se moviliza o es alimentada por tu viejo hombre o tu vieja manera de pensar y tu manera de ser. Es por eso que muchas veces no podemos ver las bendiciones de Dios realizarse en nuestra vida, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Pero la verdad es que muchas de nuestras acciones que necesitan cambiar y parecerse al carácter de Cristo, muchas de ellas son las que impiden las bendiciones de Dios realizarse en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios, número uno. Número dos, impida que tú te acerques más a Dios y te parezcas más a Él. No para que seas Dios, no, que no estamos hablando de eso, sino que te parezca más al carácter de Dios aquí en la tierra, porque será testigo, uno que da testimonio de quién es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. Y tú eres luz aquí en la tierra para que así mismo como Dios ha hecho en tu vida, lo pueda hacer en la vida de otros. Hace 2 semanas atrás le hablé de diferentes etapas en la cual yo personalmente viví, y por eso lo puedo compartir. Yo puedo compartirlo con usted. Y entre varias etapas le hablé acerca de la primera etapa. La primera etapa es cuando le entregas tu vida a Cristo. Eso demanda una conversión genuina. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Así que si están tomando nota, pueden regresar hace 2 semanas atrás. Quiero continuar en esa misma línea. Esta etapa fue cuando yo me convertí. Tiene que haber una conversión genuina. Digan conmigo, conversión genuina. Si no hay una conversión genuina, va a haber una mezcla. Y si hay una mezcla, no vas a ser la persona original que Dios quiere que tú seas. No puede haber mezcla. En el caminar de Cristo no puede haber mezcla. Hay una mezcla, vas a quedar confundido, confundida. No solamente eso, pero vas a dar un mal testimonio porque tienes una mezcla entre tu manera de ser de cuando era en el mundo. Gente, tienes que sacarte de la mente este dicho que así soy, así me tiene que aceptar y yo no cambio. Eso no puede ser así. Porque venimos al pie de Cristo es para que Él me cambie, porque si no me cambia, si Dios a mí no me cambiaba, yo mismo me iba a destruir. Si Dios no te cambia, tú mismo puedes acabar con tu vida. Por eso se llama salvación. Entienda que la salvación no solamente viene para cuando ya muramos, vayamos a la presencia de Dios y estemos ahí por eternidad. Eso no es solamente la salvación. La salvación empieza en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo. Desde ese entonces en adelante empieza la salvación, porque lo primero que Dios quiere salvarte, ¿sabe de qué es? De ti mismo. De lo primero que Dios quiere salvarte es de tu vieja manera de ser, de tu viejo hombre. El que agarrar ese viejo hombre y que tú se lo presentes y que juntamente con él estés juntamente con él crucificado. Digan conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Digan conmigo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ha vivido, un fuerte aplauso, eso es poderoso. Ese fue uno de los versículos más poderosos que me impactó en la vida. Porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esa es la salvación, con Él estoy juntamente crucificado. Yo necesito crucificar a ese viejo hombre. Y eso solamente se puede hacer sobrenaturalmente en Cristo cuando tú primeramente, número uno, tienes una conversión genuina con Él. Número dos, también le hablé acerca de esta segunda etapa después que me convierto. Y yo quiero que usted se identifique con cada una de estas etapas, porque esto es bien general. La voluntad de Dios en muchas vidas, una gran parte es general. O sea que estas etapas, casi la mayoría de las personas exitosas, cuando leo las escrituras, vemos que Dios por lo general pasa a todo el mundo en estas diferentes etapas. You guys good back there? Good. Dios pasa a todo el mundo por cada diferente etapa. Hay etapas donde Dios entonces trabaja contigo individual porque ya es un plan individual. Pero hay otras que son muy general, que son bien básicas. Una de ellas es, tú tienes que entregarle tu vida a Cristo para recibirlo como Señor y Salvador. Ese es el plan de Dios con toda persona. Eso es general. La segunda también que es general. En esta segunda etapa es donde Dios te pasa por el proceso de ser sano y ser libre. Pasarte por el proceso de sanidad interior y liberación. ¿Cuántos ya hicieron el primer retiro de Nuevo Comienzo? ¿Verdad? Ya hicieron el primer retiro, muchos de ustedes hicieron este último retiro, ya vamos a tener el segundo retiro, que es aquí este retiro de Yo Soy Libre. Digan conmigo, yo soy libre. Lo estaremos anunciando, eso será el día 4 del mes que viene, si ya hizo el primer retiro pero no ha hecho el segundo. Este retiro, el día 4 de noviembre, vamos a estar haciendo, y en este retiro donde nosotros enseñamos, pueblo, a nosotros nos gusta educar mucho a la gente con revelación y entendimiento, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe
lo que son maldiciones generacionales. Un ejemplo, entre muchas cosas que enseñamos, una de ellas es lo que son maldiciones generacionales. ¿Qué son maldiciones generacionales? Primeramente, maldición es lo que por lo general lleva al ser humano al fracaso. Las maldiciones es este poder que opera en tu vida, que tú ni te das cuenta, pero es este poder que te induce, te lleva al pecado, a los miedos, a las fobias. Todo esto viene conectado y tú dices, o tal vez en tu vida tú dijiste, yo no quiero ser como mi papá, yo no voy a ser como mi papá, pero pasando el tiempo termina tú haciendo los mismos errores, aún después de ver con testimonio, ver las consecuencias de mamá y papá. Cuando dijiste que no lo ibas a hacer, es impresionante el poder de la ley de herencia que hay, donde tú terminas heredando aún la conducta que tú dijiste que no ibas a tener y vas a hacer de papá. Es tremendo. Ahí enseñamos entonces lo que son maldiciones generacionales y cómo tú puedes romper las maldiciones generacionales. Quiero que me acompañe al libro de Salmos 139. Y Salmo 139, versículo 13 dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y de ahí en adelante Dios empieza a caminarte en lo que es este propósito y este plan de Dios contigo. Digan conmigo, es un plan. Es un gran plan. Porque tú eres especial. Es un gran plan contigo porque la formación es individual, es específica, pero es individual y personal. Pero este proceso, estas son generales, lo que le estoy enseñando yo. De aquí en adelante Dios entonces tiene que trabajar contigo para darte formación como persona. En lo segundo, Dios trabaja contigo por el proceso para ser sano, para que puedas ser libre, sano, libre. Número 3, también Dios te pasa por la etapa donde pasamos por este proceso de quebrantamiento. Digan conmigo, con quebrantamiento. En cualquier área donde tu carne por lo general quiere operar. Entonces el quebrantamiento viene a través de circunstancias difíciles, donde todo está sujeto a los límites que Dios pone. Porque aunque Dios permite que venga dentro de este proceso, que venga el quebrantamiento es donde el viejo hombre, tu hombre interior es quebrantado en el momento para entonces ser reedificado. En el momento que eres quebrantado, Dios tiene que pasarte por el proceso. Muchos lo conocen también como lo que es la trituradora. ¿Cuántos escucharon la trituradora? Suena fuerte, suena difícil, pero si es necesario para quebrantarte a ti mayormente, ¿qué es lo que alimenta? ¿Qué es lo que alimenta el yo? ¿Qué es lo que tiene que ser quebrantado? Por lo general les enseñé que lo que es el orgullo, el egoísmo, todo esto es parte de lo que Dios quiere quebrantar, el orgullo, el egoísmo. Porque donde hay orgullo y donde hay egoísmo, el ser humano tiende a ser terco en su manera de pensar, no le gusta ser corregido, no le gusta cambiar, la gente no le gusta los cambios. Entonces, como Dios lo sabe, ¿qué es lo que Dios permite? Dios permite que pasen situaciones en tu vida que te van a quebrantar, te van a poner de rodillas. Es necesario, dile que está a tu lado, es necesario. Porque yo quiero ser como Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser en el carácter de Dios? ¿Quieren ser como el carácter de Dios? Pero un aplauso. Qué bueno que tenemos acceso a todo esto. Qué bueno que Dios nos puede encaminar. Entonces también le hablé de la cuarta etapa, donde es el pulimiento de Dios en tu carácter. Dios empieza a pulir tu carácter. Mayormente se desarrolla cuando tienes una vida rendida al servicio, a través del servicio. Muchos de ustedes que sirven, quiero que entienda eso, muchos de ustedes que sirven, el servicio nos lleva, primeramente, uno sirve por honra, agradecimiento, por honra y agradecimiento a Dios. Pero es en el servicio donde mayormente nosotros somos grandemente también pulidos en nuestro carácter, porque en el servicio, acuérdate que todos nosotros fuimos creados para servirle a Dios. Número 1, para tener una relación con Dios, pero todos hemos sido creados para servirle a Dios. Y es en el servicio donde tienes que venir a tiempo. En el servicio es donde tienes que rendir cuenta a un líder, trabajas con liderazgo. En el servicio es donde tú también te conectas con la iglesia. Y para servirle a Dios tiene que ser a través de la iglesia. Entonces, el carácter, una área donde Dios trabaja con el carácter o pule el carácter de la persona, es a través del servicio. Amén. Número 5, y aquí quiero entrar en esta quinta parte. Esta quinta parte donde Dios tiene que trabajar fuerte, lo puede anotar, donde tu fe es probada. Donde tu fe, y quiero continuar hoy en esta semana, en este domingo, en esta enseñanza. Prepárese para anotar acerca de cómo es que la fe viene a tu vida, cómo opera la fe y cómo Dios tiene que pasarte por el proceso necesario para que tu fe sea aprobada. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 1, versículo 9. Me acuerdo como si fue ayer,
cuando dentro de la prisión, eso fue en el 2004, 2003, hace ya 20 años. Me acuerdo que esta palabra Dios me la da porque ya yo veo que Dios está haciendo un milagro donde voy a salir. Y yo me acuerdo que de aquí en adelante yo dije, una cosa que me acuerdo haberle dicho a Dios. Una cosa que me acuerdo haberle dicho a Dios es, Señor, no me saque de esta prisión si no estoy ready. 20 años atrás. Le dije, no me saque de esta prisión hasta que yo esté ready. Si no estoy listo, no me saque. Y me acuerdo haberle dicho, Señor, tú escuchas las oraciones. Tú prometes de que tú escuchas las oraciones. Así que por favor, contéstame esta oración. Esa es una oración, una petición fuerte. Porque eso significa que si mi proceso iba a tomar 10 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ese es el tiempo que yo iba allá adentro. Pero le digo algo, yo prefería estar allá adentro en el horno del proceso y de la formación, porque ahí Dios me formó, para hoy en día yo salir y poder hacer y ser quien soy ahora. Fue en ese lugar donde Dios me formó. Ahora, un lugar difícil. Cada horno de proceso es diferente. Gracias a Dios que la mayoría o todos ustedes, el horno de proceso, aquí hay unos cuantos que entienden, ¿verdad? Pero muchos entienden también mi proceso porque algo similar por la cual Dios lo pasó. Pero cada uno tiene su horno de proceso. Puede ser en la libre, os digo en la libre sociedad, puede ser en diferentes crisis, pero Dios sabe cómo pasarte, cómo captar tu atención. Le compartí a ustedes de cómo Dios primero me habló a través de sueños que yo tuve cuando no lo conocía. Me preparó con sueños, con lo que yo tuve, para entonces agarrarme con el gancho cuando me invitan a un estudio bíblico. En ese estudio bíblico es donde le entrego mi vida a Cristo. Pero ese es el proceso de Dios, ¿verdad? Pero entienda esto. Esa es una etapa muy importante en la vida de todo creyente, que es la etapa donde Dios te da fe y Dios te encamina a desarrollar tu fe, pero sobre todo Dios también llegará a un nivel donde Dios quiere probar tu fe. Digan conmigo, Dios probará mi fe. Dios me da esta palabra de acuerdo a Josué capítulo 1, versículo 9, me dice lo siguiente. Ya yo en ese entonces, en 2013, me estaba preparando para ser libre y me acuerdo haberle preguntado a Dios, dije, Señor, cuando yo salga, en ese entonces estaba yo aquí en Holmen, en una prisión federal que queda cerca de Ocala. Y me acuerdo que yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque me dediqué por muchos años, por más de 10 años en el narcotráfico. Era lo que yo conocía, eso es lo que yo entendía, eso fue tristemente mi carrera. Eso fue lo que hice por muchos años. Y yo dije, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y lo segundo es, ¿y a dónde lo voy a hacer? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque viví en Nueva York, viví en Massachusetts, viví en muchos diferentes estados por la vida que yo vivía. Y yo dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y me acuerdo como si fue ayer, que Dios en una oración que yo estaba haciendo, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Gente, nunca se movilice y se mude de una ciudad, de un estado a otro por situaciones económicas. No lo haga por situaciones económicas. No haga que Dios lo lleve al lugar donde Él tiene destinado para usted. Porque la vida te la dio Él. El plan es de Él. Y el lugar de tu proceso y desarrollo lo determina Él. Por eso, una de las decisiones más importantes en tu vida es a dónde tú te congregas. Una de las decisiones más importantes en tu vida es a dónde tú te congregas. ¿A dónde se congregan ustedes? Luz de las Naciones. Y nunca te olvides, ¿verdad?, de ese momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador. Y como dice que nosotros decimos al principio, ¿cómo dice? Y que jamás... en camino a luz de la nación y que nunca jamás se les olvide. Por eso decimos eso, que no se te olvide. Dios te trajo con propósito. Donde Dios te planta, ahí vas a ser edificado. Es impresionante, yo he escuchado mucho estos testimonios que la gente dice, pastor, llevo 20 años en el evangelio, pero ya de que Dios me plantó aquí, empecé, no sé, como que ahora las cosas me hacen más sentido. Ahora entiendo más las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Llevo años. Pero Dios te trajo aquí en específico. Puedes ser edificado en YouTube, puedes ser edificado, abre en Biblia y Dios te edifica. Pero la formación tuya como persona, tu proceso es en el lugar donde tú te plantas. Por eso Dios demanda lo que es un compromiso. Dios puede trabajar con gente comprometida, como en las empresas. Efraín tiene negocio, Efraín, tú puedes trabajar con gente comprometida. Si la persona no muestra un fruto de compromiso, no se puede trabajar con la persona. Y por lo general, una persona que no se compromete siempre anda brincando procesos y procesos. Por lo general, una persona que va de una iglesia a otra, una iglesia en otra,
por lo general entonces pues hace un corte en el plan y propósito de Dios en la vida de esa persona. Y si te plantas en el lugar no correcto, entonces ahí mismo puedes hasta recibir lo que no es correcto. Dios te trajo a este lugar, aquí vas a ser formado. La iglesia donde Dios te planta es donde tú vas a ser formado. Dios te planta, así mismo, de un aplauso al Rey. Dios tiene todo bajo control. Es aquí, ¿cuántos de ustedes están entendiendo lo que les estoy enseñando? Básico, sencillo, práctico, así somos, así sencillo, así. Cristo, el evangelio, Dylan Codazo que está todo, dice, el evangelio no es complicado. En el momento que el evangelio se está complicando, hay un problema grande. Nosotros no complicamos el evangelio con reglas que no están bíblicas. Nosotros llamamos las cosas como son. El pecado es pecado. Nosotros lo que es pecado se llama pecado. No puedes vivirlo porque la paga del pecado es muerte y tú mismo te vas a destruir con el pecado. Que aquí lo hablamos claro. Aquí decimos la cosa como es necesaria decirla con prudencia, pero tenemos que declarar lo que es. Y aquí por eso que ustedes son edificados, me gusta enseñar, aquí ustedes son edificados, aquí ustedes reciben, aquí es donde Dios te da la formación. Y yo me acuerdo haberle preguntado al Señor, Señor, ¿para dónde voy? ¿A qué ciudad? Porque es ahí donde voy a buscar a dónde plantarme. Y en ese lugar donde me voy a plantar es donde yo voy a ser edificado. Dios te planta donde tú necesitas ser plantado para ser edificado, porque entonces de acuerdo a esa edificación, de acuerdo a esa estructura, así mismo serás un instrumento. Asimismo, porque lo que tú recibes es lo que tú das. Serás un instrumento en el plan divino de Dios contigo. Tengo para decirte esto. La bendición de Dios es cuando tú estás alineado al plan divino de Dios. Porque Dios te bendice. You're on the right track. You're on the right track in life. Estás en el carril correcto en la vida, estás caminando y lo extraordinario es que cuando estás en el carril correcto en la vida, la fe se te hace más fácil caminar en fe porque por tu relación con Dios y porque tú estás confiado de que este caminar aquí en la tierra no lo estás haciendo solo, porque Dios está contigo. Pero asegúrate que estés en el carril correcto porque Dios va a caminar de mano en mano contigo cuando estás en el carril correcto. Cuando en la vida estás en el carril que no es, haciendo lo que Dios no te mandó a hacer, Dios no te va a respaldar y tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vas a ver un cortocircuito en las bendiciones. Vas a ver que no vas a prosperar. Otros prosperan, otro avanza y tú dices, Señor, ¿qué pasa conmigo? Algo que está a tu lado, algo está sucediendo en tu vida. Lo que está sucediendo en tu vida, que en una manera u otra estás en el carril incorrecto porque Dios no te va a encaminar. Gente, muchas veces nosotros oramos. Estamos en el carril incorrecto y le pedimos a Dios que nos bendiga en ese carril. Y Él dice, no, yo on the wrong track. Yo viví en Manhattan por muchos años. ¿Cuántos han ido a la ciudad de Manhattan? ¿Cuántos han tomado el tren queriendo ir a Brooklyn y termina casi en Yonkers? ¿Cuántos eso es el tren agarrando al revés? Eso me ha pasado muchísimo. Aún de tantos años viviendo en Nueva York. En lo que hablo y todo esto, porque la diferencia en el carril aquí y el carril allá. Uno va para Yonkers, el otro va para Brooklyn. Y si no te descuidas, termina en que no es y te das cuenta ya a las 5 paradas. Ya gastaste 20 minutos y entonces hay que regresar otros 20 minutos y estás tarde. Así mismo es en la vida. Gente, cuando te montas en el carril incorrecto, te tomas el riesgo de que años y cosas pasen en tu vida y tú dices, estoy estancado. Y te ves regresando otra vez a la misma estación donde empezaste. Y pasa un año, pasa 2 años y te ves regresando a lo mismo y no ves cambio. Dile que está a tu lado, pueda que estés en el carril incorrecto. El carril lo determina Dios. Cuando tú te conectas con Dios y en esa relación con Dios, Él te va a encaminar y la fe se te hace más fácil. Esto fue lo que Dios me prometió. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Eso fue lo que Dios me habló a mí, porque ya entonces entro en una etapa donde voy a salir a la sociedad, voy a salir libre. Y de aquí yo digo, Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Porque ahora voy a tener una experiencia, a pasar por este proceso de Dios en la libre. Y Dios me dice, mira que te esfuerzo. Perdón, versículo 9 dice, mira que te mando a que te esfuerces, que sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. Esto se lo promete a Josué, pero le está prometiendo donde quiera que tú vayas. No es que Josué elija para dónde va, a donde Josué tiene que ir. Es a la tierra prometida que Dios le dijo y Dios lo mandó. Está conmigo. Hay una tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida de nosotros? Primordialmente en el ámbito espiritual es el reino, el cielo de Dios. El cielo de Dios. La Escritura dice que nosotros estamos sentados con Cristo juntamente. Estamos sentados en lugares celestiales. La Biblia dice eso. Actualmente la iglesia, usted ahora mismo, dice la Biblia que usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales.
No dice que tú vas a estar sentado, dice que tú estás sentado actualmente. ¿Qué significa eso? Que aunque estás en lo físico, pero tu espíritu siendo uno con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está sentado a la derecha del Padre, está revelando el nivel y la posición de autoridad que tú tienes desde el cielo aquí a la tierra. Esa es la revelación de que eres un hijo de Dios. Estoy en la tierra, pero mi espíritu, siendo uno con el Espíritu de Dios, yo también estoy, mi espíritu, en lugares celestiales, en el ámbito espiritual. Desde ahí vienen todas las bendiciones, las revelaciones. Por eso ahí es como Dios te habla, que puedes ver visión, puedes ver sueño, puedes sentir este hablar del Espíritu de Dios, donde dice, sentí en mi corazón, sentí, o algo me dijo. Ese algo es el Espíritu de Dios. Tiene que hablarlo claro que es el Espíritu de Dios. Entonces, que me gustaría que anote esto acerca de la fe. La fe incrementa en medida. Dios te da la fe. ¿Para qué? Para que le creas a Él. Hay razones de por qué Dios te da fe. Me gustaría que anote esto acerca de la fe. Dios te da la fe, número uno, para que creas en Él. Para que creas en Él. ¿En qué? Para que tú puedas creer en su existencia, pero sobre todo en su señorío y en su poderío. Tienes que creerle en su señorío y su poderío, porque si aún siendo cristiano, si tú no tienes esto claro, vas a ser sacudido por cualquier tormenta o cualquier situación, porque se te olvida que tu Señor es soberano, es poderoso, que Él es Señor y que Él es el que reina sobre tu vida. Si tú no tienes esto claro y Dios te da la fe para que primeramente para que creas en Él, en su existencia, en su señorío y poderío, anótalo, para que creas en su existencia, señorío y poderío. Cuando tienes eso por revelación, tienes mucha paz en la vida. No importando lo que tú enfrentas, no estoy solo. Dile que está a tu lado, yo no estoy solo. Si estás en el carril correcto, en la voluntad de Dios, en la etapa de tu vida, no estás solo. Dios está contigo y Él es Señor, Él es poderoso. Dile que está a tu lado, existe. Está conmigo, Él es Señor y Él es poderoso. Lo segundo es por qué Dios te da la fe. Es para que no solamente creas que Él existe, sino también para que tú le creas a Él, para que creas en lo que Dios te ha prometido. Eso es necesario. Por la fe nosotros, entienda esto, por la fe nosotros vencemos el temor. Por eso dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese es en tu caminar, le está hablando a Josué. No temas ni desmaye. Y aquí explica el por qué. Pongámoslo el versículo, por favor. No temas ni desmayes, y él explica el por qué. En otra palabra, no temas ni desmaye. El por qué es la revelación con la cual tú siempre tienes que caminar. Que dice, porque Jehová, tu Dios, Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Por esa razón dice, número uno te dice, esfuérzate, sé valiente. Pero esto tú no lo puedes hacer de tu propia fuerza. Que tú necesitas la fe que Dios deposita en ti. Número uno, que viene por número dos, el Espíritu de Dios que viene a morar en ti. Por eso en el momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Y dice que una de las razones de por qué el Espíritu Santo, la misma poderosa presencia de Dios en ti, viene a vivir en ti, es para darte osadía, atrevimiento, hacerte una persona que está juntamente en la mano derecha del Padre, aquí en la tierra, caminando con autoridad, donde tú no eres sacudido fácil, ni por tormentas ni situaciones, porque el que está contigo es el dueño de todos los elementos que forman las tormentas. ¿Qué forma una tormenta? El viento lo creó Dios, el agua lo creó Dios. ¿Cómo vas a ser sacudido por elementos y circunstancias que son creación de Dios, que está por debajo de un Dios sobrenatural que creó todo? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Por eso Dios le dice a Josué, yo soy esa tierra, yo soy dueño de esa tierra y te la entrego a ti. Hoy en día todavía se siguen matando por esa tierra. Pero Dios dice, tú no puedes llegar a esa promesa que tengo contigo. No puedes llegar a cumplir lo que les hablé, que se llama, que es este llamado. Les hablé acerca de lo que es el llamado. Este llamado, esta invitación que Dios hace. Esta invitación que Dios te hace. Esta invitación es la primera invitación donde Dios te dice, quiero entrar en tu vida. Te llamo a mi presencia. Ese es el momento cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. God calls you to His presence. Life is like that, man. That's the best life. Dios te llama a su presencia. Es la mejor vida. Es la mejor vida. Estás confiado de que no estás solo. Mucha gente no. Le digo esto, tristemente le voy a compartir esto. Estuve en el narcotráfico. Estuve involucrado también en lo que es el ocultismo, la santería. Yo me acuerdo que en ocasiones, en mi ignorancia, yo oraba
Y le pedí a Dios que no permitiera que ni que me mataran, ni que me arrestaran. Qué cosa más, qué cosa más idiota, ¿no? Orándole a Dios, y yo estaba plenamente convencido de que Dios me protegía. Yo estaba convencido de eso. Y que Dios estaba conmigo y estaba con Dios. Pero yo estaba mal, estaba confundido. ¿Cómo yo sé? Porque la Biblia me lo habla. Al yo estar mal y confundido, yo no sabía, en otra palabra, se cumple lo que la palabra de Dios dice, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, pero yo no sabía y yo no entendía. Pero ahora que lo tengo por revelación, cuando leo este versículo y Dios me habló, yo sé de que Él está conmigo, porque estoy en el carril correcto de la vida. Estoy, en otra palabra, en la perfecta voluntad de Dios. Cuando estás en la perfecta, mis jóvenes, my young people, prepárate y edúcate, pero sobre todo pídele a Dios, Lord, what you want me to do? What you want me to be in life? ¿Qué tú quieres que yo haga y qué tú quieres que yo sea en la vida? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú quieres invertir el tiempo. Quieres invertir el tiempo, el esfuerzo y toda la energía para alinearte de acuerdo. No, man, no seas un CSI agent porque acabaste de ver una serie en Netflix, man. No, así no se funciona, así no se hace la vida, así no se vive. Le explico esto. La fe viene de diferentes maneras y hay diferentes tipos de fe. La fe viene de diferentes maneras. Necesito 3 hombres voluntarios, 3 hombres, Gerson, come now. 3 hombres voluntarios, vengan ustedes 2, acá. Mis servidores, venga, los servidores del reino. Vengan rapidito, por favor. 3. Ya tengo 3, ya tengo, gracias. Venga, pasen, venga, rapidito. Aquí tenemos el espíritu, tenemos el alma, ¿verdad? Miren esto. Aquí tenemos las circunstancias externas, lo físico, aquí lo físico. Aquí tenemos entonces lo que viene del Espíritu de Dios. La fe, me va a tocar continuar esto la semana que viene, pero quiero que entiendas cómo es que viene la fe y cómo opera la fe. La Escritura dice en Gálatas que la fe thank you, let's prepare worship. La fe viene como un fruto del Espíritu de Dios y viene a ti, esta es tu alma. Hazte de cuenta, estás aquí en el centro y es tu alma. La fe viene, la sustancia de fe, me gusta en inglés porque dice que la fe es una sustancia. Vayamos rapidito, Hebreos capítulo 11. Y primer versículo dice que la fe es, pero en inglés dice que la fe es una sustancia. Sí, digan conmigo substance. Cuando usted mira este versículo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es una sustancia. Digan conmigo substance. Es una sustancia, es un fruto que viene del Espíritu de Dios. Y cuando viene del Espíritu de Dios, viene y Dios lo deposita en tu hombre interior. Dios deposita esa fe en tu hombre interior, pero esa fe viene, Dios lo deposita en tu hombre interior, esa fe tiene que subir también y dominar tu alma. ¿Por qué? Porque en el alma es donde tú vas a decidir qué vas a hacer con esa fe. Por eso Dios le dice a Josué, sed valiente. No tema, no desmayes. Dice, mira que te mando a que te esfuerces, sea valiente, no tema, no desmayes, porque yo estoy contigo. Esto muchas veces sucede en el alma. Pon la mente en el alma. Eso sucede en el alma, en la mente. La fe viene de parte de Dios, lo deposita en tu hombre interior, pero esa fe entonces tiene que llevarlo a tu alma para que con tu alma tú decidas caminar aquí en la tierra y manifestar aquí en la tierra la voluntad y lo que Dios te manda hacer. Dios te dice, esfuérzate. Sed valiente. Ese esfuerzo, el alma necesita el cuerpo físico para hacerlo, para movilizarse. Tú quieres ver el nivel de fe de una persona. ¿Sabe cómo? No diga que tienes fe. Porque es fácil decir, yo tengo fe. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la fe que Dios te da? Que por lo general se manifiesta en lo físico con el atrevimiento. Cosa que Dios te manda hacer. Como Pedro que se salió de la barca. ¿Quién se atreve a salirse de una barca a las 4 de la mañana? Porque Jesús le dice, ven, y Jesús está arriba del agua. ¿Quién se sale a las 4 de la mañana? Todo está oscuro. ¿Cuándo han tomado un crucero y han salido cuando está todo negro? Yo hago por la puerta y yo no veo nada. Y yo hasta me da miedo y me devuelvo. Imagínense a las 4 de la mañana, se dice que fue esa hora, donde entonces Jesús le dice, ven, camina. Había una tormenta que pensaba que iban a morir. Pedro fue el único atrevido que le dijo, bueno, para yo morir aquí mejor me voy con mi Salvador. Porque eso es lo que estaba sucediendo. Él se sale de la barca y se encuentra con este fenómeno sobrenatural que empieza a caminar sobre las aguas. Pero él no podía tener esa experiencia sobrenatural de caminar sobre las aguas si primero no decide tomar la fe que Dios le da, llevarla al área o el aspecto del alma decisivo, donde él entonces aquí decide salirse de la barca.
Así opera la fe. Ya. Pero hay otra dinámica. Y la fe también puede venir por esta área, que es el área emocional, que es en lo físico, donde tú eres motivado. Y es aquí donde esta fe viene por motivación, pero no viene de parte de Dios. Esta fe no viene de parte de Dios. La fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que tú no ves. Y muchas veces por situaciones externas puedes ser motivado o influenciado en tus emociones, que es donde está tu alma, en la mente, en tus emociones, y está desconectado de lo que es la voluntad de Dios. Y esto es muy peligroso, porque lo que estás creyendo tú no es algo que vino de parte de Dios. Compras una casa, al año te la quita, al principio era una bendición, pero al año te la quita. ¿Pero qué hace metiéndote en una casa de casi $1 millón con un ingreso de $15 la hora? Pero le quieres llamar bendición. Esta revelación no te dio Dios. Si Dios quiere que compres una casa, Él te lo va a impartir aquí y te va a dar la fe aquí para que tú en tu mente acciones, decidas hacerlo. ¿Están conmigo? Ok. A ver. Cuando no estás caminando en la fe de Dios, vas a caminar en la fe de lo que es producido por situaciones externas. Atención aquí. Atención aún todos ustedes, para ustedes también. Aún es producido por situaciones externas, que lo que hace no es una fe que viene de Dios, sino que viene una motivación externa por un Netflix que viste, algo que viste, una envidia que tuviste de un vecino que se compró un Mercedes, ahora quieres un Mercedes. Todo esto es carnal. Digan conmigo, esto es carnal. Esto no funciona. Dile que está a tu lado, eso no funciona. ¿Por qué? Porque esa fe entonces es lo que entra a tu alma, pero no viene a tu hombre, no viene a tu hombre interior, sino que llega a tu alma. Acuérdense, anote esto del alma. Ahí están donde están los pensamientos, las emociones y las decisiones. Pensamientos, emociones, decisiones. Esta fe se cementa, se arraiga, se agarra en el área de lo que es las emociones. Esta es. Y tristemente también hace un hijack y te puede agarrar tus emociones, tus decisiones, y terminas tú haciendo un acto de fe que Dios no te mandó, porque no fue ni dado por Dios, ni impartido por Dios o inspirado por Dios, sino que viene por una motivación externa. Tienes que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto te trae a una desilusión, a una decepción, y terminas confundiéndote con el Señor, porque estás orando algo que es personal y carnal, motivado por lo externo o lo físico, que no tiene que ver con Dios. No tiene, y cuando no se ejecuta, no se lleva a cabo, terminas tú fácilmente confundido y desorientado, y a la final dices, yo no sé cómo es esta vaina cristiana, esto no funciona. Dile que está a tu lado, esto sí funciona. El que no funciona eres tú, viejo. Dile que está a tu lado, el que no funciona eres tú. Estás confundido, no estás entendiendo. ¿Cómo me enderezco? En la palabra, la presencia, pero sobre todo, ¿cómo yo entiendo esto? ¿Cómo yo aprendí esto? Por mis experiencias vividas. Y quiero continuar la semana que viene de esta etapa en la cual Dios, gracias, den un fuerte aplauso por estos hombres. Dios tiene que trabajar contigo, porque una de las áreas que Dios tiene que pulir, que Dios tiene que desarrollar, es el área donde tú vas a caminar en fe. Porque la palabra de Dios dice que caminamos por fe y no por... Caminamos por fe y no por. Todo creyente tiene que acostumbrarse a vivir por fe. Porque Dios es un Dios invisible. Y si tú no tienes esto claro, que your God is an invisible God, tu Dios es un Dios invisible, pero se manifiesta poderosamente en lo visible. Si no tienes esto claro, el caminar por fe, el caminar por vista es lo que te va a motivar en la vida a caminar y aún a meterte en el carril no correcto, tomando decisiones incorrectas en las finanzas, los jóvenes en lo matrimonial, aún en lo que es la educación, en muchas áreas de tu vida. Termina entonces entrando en lo que no es la voluntad de Dios, motivado por influencias externas, y eso te impide entonces a tener esta experiencia, a vivir entonces en estas bendiciones y esto que Dios tiene contigo. Amén. Thank you, Jesus. Voy a continuar esta segunda parte de esto que estoy enseñando acerca de cómo la fe, ya después que la tenemos, cómo es probada. ¿Cómo es probada?